GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. Argentino no volverá a ser el que es hasta ahora. Nosotros, en este 2025, más que nunca, desde GPS Audiovisual, seguimos apostando, seguimos creyendo en la cultura como pilar fundamental de una sociedad, la nuestra. Una cultura que sea plural, libre, accesible, diversa y que cuente con recursos del Estado para su desarrollo. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles, Gonzalo Sorais, y en la dirección artística, Jessica Bernardú. Vamos a nuestra primera nota de hoy. La filmografía de Inés de Oliveira César será en parte revisitada a través de un ciclo que se presentará en el Palacio Libertad a partir del primer viernes de julio. Como pasan las horas, el recuento de los daños, Cassandra y Baldío serán las películas de Inés de Oliveira César que podrán volver a verse cada viernes con entrada gratuita en el Centro Cultural de Leandro Alem y Avenida Corrientes. Comenzamos esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio con Inés de Oliveira César aquí en los estudios. Inés, bienvenidísima y muchas gracias por acompañarnos. No, un gusto, siempre un gusto verte. Bueno, ¿cómo surgió la idea de esta selección y cómo fue el proceso de curaduría de las películas? Mira, yo no sé muy bien, a mí me consultaron hace unos meses si me interesaba y me pidieron los links de todas mis películas, cosa que hice. Yo conozco a algunas de las personas que trabajan ahí en la curaduría de cine. Es gente de cine, digamos, es gente que no es que es nueva, digamos, en el medio, ¿no? Gente de cine de siempre, algunos. Así que bueno, por ese lado me pareció bien, digamos, porque era gente que yo conocía. Y bueno, hace poco ya me confirmaron cuáles eran las películas que habían elegido, porque no eligieron todas. Yo creo que es una linda selección la que hicieron, sobre todo que es un ciclo que se llama Cine Clásico, y creo que las 4 películas que eligieron entran muy bien en lo que yo pienso, digamos, cuando pienso en el cine clásico, ¿no? Porque de alguna manera son películas que no envejecen, o sea, que tienen temáticas o formas de abordar ciertas cuestiones que más allá del paso del tiempo y de los cambios que puedan haber, hay cuestiones en esas películas que estructurales, te podría decir, que no envejecen. Y en ese sentido me parece que sí son buenos representantes de lo que podríamos llamar un cine clásico. Estas 4 películas son casi más de la mitad de tu filmografía, ¿no es cierto? Sí, sí, faltarían La otra piel y Extranjera, que son películas más radicales, si querés, más locas, por diferentes cuestiones, ¿no? Pero sí, sin duda más radicales en algún sentido. Y bueno, faltaría La entrega, que es mi primer película. Claro. Que en realidad yo, pobre, nunca la... Ese fue el comienzo de todo. Ese fue el comienzo de todo, igual. Claro. Pero también ahí hiciste un cambio radical de género, de forma de narrar, sí, ¿no? Absolutamente. Empezaste otro camino a partir de ahí. Ahora, ¿qué te sugiere la idea de una retrospectiva? Recién hablabas del paso del tiempo, que los clásicos que
resisten el paso del tiempo. Sí. ¿Qué te sugiere a vos la idea de una retrospectiva que es un homenaje a tu obra también? De alguna manera sí, también creo que está bueno porque es validar todo un momento de nuestro cine, que yo creo que fue un momento muy prolífero y muy interesante, no solo por mis películas que se hicieron dentro de digamos, entre el 2000, vendría a ser 2002, ponerle, hasta el 2017, ¿no? Digamos que fueron años muy interesantes para el cine argentino. Fue muy diverso, surgieron muchos directores y directoras nuevas, se construyeron nuevas formas de relato, o sea, entonces me parece que poner películas que estén dentro de ese ciclo, podríamos decir, cuando todavía no había habido digamos, una invasión tan marcada de las plataformas y de todo esto, todavía hasta el 2017, 2018, digamos, prepandemia. Dentro de todo, bueno, sí, ya estaban las plataformas, todo lo que quieras, pero todavía pensábamos en el cine, no sé cómo explicarte. Ahora ya es un tema que se instaló completamente, entonces, en fin, hay como otra situación. A la vez, tus películas son, bueno, casi siempre las protagonistas son las mujeres, pero también hay una perspectiva de género en lo que le pasa a esas protagonistas y en la forma de contarlo, ¿no? Puede ser, digo, es algo natural, digo, es algo que en mí, digamos, siempre desde que empecé a filmar, era mucho más joven, siempre me interesó y siempre conté un poco desde esa perspectiva, ¿no? Pero casi te diría como una estética o como un mundo, como una cosmovisión que evidentemente es lo que yo sí puedo producir, o es como yo sí puedo ver las cosas, naturalmente, como yo las veo. Estamos hablando en todos estos casos de películas que no es que me ofrecieron un guión y me contrataron para dirigirlas, sino que fueron películas que surgieron de mí, de mi propio mundo, de mis propias visiones, que los guiones son míos, en algunos casos compartidos. Por ejemplo, Baldío lo escribí con Saula Benavente, que además es mi socia en muchas de las películas, en varias de las películas, y El recuento de los daños lo escribí con Ana Berard, que también es una mujer con la que vengo trabajando desde cómo pasan las horas, digamos, o sea, hace muchos años entonces, pero quiero decir, son películas que surgen de mi cosmovisión, ¿no? Entonces evidentemente hay algo allí que a mí me resulta natural, orgánico. Por decirlo de alguna manera. No natural, orgánico, tiene orgánico, que ver con mi mirada. Sí, es lo que surge. Pero bueno, esto surgió también en un momento, esta mirada, esta forma de contar, surgió en un momento en que, porque ahora el tema es bastante frecuente entre las directoras e incluso entre los directores, ¿no? Pero en ese momento esa mirada no era tan frecuente y casi no había directoras. Había muchas menos. María Luisa Bember, pero digo... bueno, no, estaba Lucrecia, aporte, ¿no? Estaba Lucrecia ya en esa época. La Ciénaga, ¿de qué año es? Sí, 2001, 2002. Bueno, 2000, pasan las horas de 2003, 2004, o sea, estaba Lucrecia... sí, pero digo, el tema no se instalaba tanto. No, pero ya existía una ciénaga, por ejemplo, ¿no? Empezaba a ver alguna cosa, pero no, claro, el tema no estaba para nada instalado, no. Albertina también. Claro.
¿no? Éramos poquitas, Claro. capaz, menos que ahora. Sí, muchas menos Menos. que ahora, exactamente. Bueno, en los últimos años tuviste una marcada presencia institucional, justamente hablando de género, a través de la subcomisión de género de DAC, y también en las presentaciones respecto de la ley, que finalmente vaya a saber si sale o no la ley de cine, impulsada por el Espacio Audiovisual Nacional, ¿no? Sí. Cambiaron los paradigmas para filmar y vos acompañás esas nuevas formas. ¿En qué sentido me lo decís? No, digo que estas cuestiones reflejan sobre todo el buscar una nueva ley de cine, justamente que refleje esas nuevas formas de filmar, de contar, de producir. A ver, vos acompañás todo eso. Yo acompaño todo lo que, o sea, yo acompaño que el cine siga existiendo, porque el cine argentino, si tiene formas de producirse, es riquísimo y siempre es diverso. El problema, justamente la ley esta, nosotros la venimos pidiendo hace 4 años o más, porque más allá de esta última gestión de lo que están haciendo, cómo están manejando el Instituto de Cine, el Instituto de Cine ya tenía un fondo de fomento muy escaso, antes de eso. Por eso nosotros propusimos esta ley. ¿Por qué? Porque hoy por hoy los modos de exhibición ya del cine tienen exclusivamente que ver con las plataformas. Entonces, si vos tenés, como pasa en este país, que las plataformas no aportan nada al fondo de fomento, es lógico que lo que en algún momento era un fondo de fomento aceptable, normal, por lo que se podía recaudar por la televisión y por el cine, empiece a ser cada vez más pobre, porque ya la gente va mucho menos al cine y porque ya la gente no ve las películas y las series en la televisión, las ve en las plataformas. Con lo cual eso empezó hace ya varios años a afectar en la recaudación del fondo de fomento, ¿se entiende? La ley viene más que nada, por un lado, por ahí, por la necesidad de que el cine argentino siga produciéndose, que haya un cine nacional, porque ¿qué pasa? Si no hay dinero para producir, la única que te queda es que los directores y las directoras de acá, y los que tienen suerte, puedan conseguir un apoyo de las plataformas, o puedan ser contratados por plataformas para dirigir, etcétera. Pero siempre vas a estar condicionado en ese caso, no es una producción nacional enteramente, porque una plataforma siempre te va a poner ciertas condiciones, y ni que hablar si directamente es un proyecto que te lo produce toda una plataforma. Y no es que yo esté demonizando para nada el hecho de que una plataforma pueda, al contrario, me parece bárbaro, pero es obvio que esto que nosotros hemos hecho durante tantos años y con tanto éxito, que es lo que llamamos el cine de autor, o se llamaba cine independiente, digamos, ese cine que tiene premios en los festivales, que viaja, que construye identidad, que todo eso se pone en riesgo. ¿Se entiende? Si no hay un fondo de fomento para que eso siga sucediendo, todo eso se pone en riesgo. Y esto nosotros lo percibimos hace 4 o 5 años atrás. Y por eso empezamos con el tema de la ley. Y más que nunca ahora, imagínate. Bueno, justamente. Bueno, no sé qué te iba a preguntar, en este contexto y en estas circunstancias, si pudieras, ¿volverías a filmar? ¿Podrías filmar como filmaste hasta acá? No. Todas las películas que filmaste, en las condiciones en que las filmaste. ¿Con qué plata? Porque, a ver, el problema que tenemos nosotros ahora es que vos antes podías coproducir. Si vos tenías un fomento del instituto que nunca te iba a alcanzar para hacer la película entera, pero te iba a alcanzar para hacer una parte, vos tenías posibilidad de coproducir.
Hoy, como vos no tenés una preclasificación, no existe más, vos hasta que no terminás una película no la podés presentar al instituto. Entonces vos no tenés manera de interesar a nadie o de decir, che, mirá, yo voy a contar o cuento con el interés de este instituto, voy a contar con un fomento cuando la haga. O sea, ¿cómo haces vos para, por ejemplo, Ancine este año, ¿no? Todavía no abrieron el fondo de coproducción con Argentina y es probable que no lo hagan este año. ¿Por qué? Porque este instituto no... ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, sí. Eso para darte un ejemplo nomás, ¿no? Pero vos pensás, si vos no tenés una preclasificación, porque anularon esos comités, que eran primordiales, porque eran los comités que decían, bueno, mira, esta película va a contar con un subsidio. Después, cómo te lo doy, lo podemos discutir. Si adelanto de subsidio sí, si adelanto de subsidio sí, no, sí, pero todo algo, lo que quieras. Sí. Pero tenés el no existe más eso. O sea, vos tenés que ser millonario o tenés que conseguir realmente que alguien millonario o que una productora de esas enormes te ponga todo el dinero, haga la película y tome el riesgo de presentar la película recién al final. O sea, cuesta mucho más armar una producción y entonces, como cuesta más y hay que poner mucho dinero, porque no hay nada asegurado del instituto, las exigencias que tenés de la gente o de las productoras o de los multinacionales que van a poner ese dinero son mayores también. O sea que, digamos, el cine tal como vos lo concebís, como lo viniste haciendo hasta acá, ya no es posible. No. En estas condiciones no es posible. No, porque entonces, tampoco podés hacerlo, ponele que te presentás a uno de estos concursos, ¿no? Sí. Primero que al no ser ventanilla continua, son X cantidad de películas por año, que es muchísimo menos, ¿no? De lo que... Bueno, pero más allá de eso, lo que a vos te dan en el concurso... ¿Qué haces con $200.000 para filmar una película? Es obvio que vas a necesitar más dinero. $200.000 en este país que es carísimo, colocar que sale la vida y filmar, no haces una película. ¿Se entiende? O sea, si te estoy hablando de una película ficción con actores, qué sé yo. Sí, con una estructura importante. Mínima. Sí. O sea, ¿entendés? Es muy difícil. Está bien, si te ganás el concurso y además podés armar coproducción y qué sé yo, pero sería solo para las películas que ganen para los directores o productores, en realidad, que ganan el concurso. Y no todos los concursos dan 220, o sea, pues, si es documental te dan mucho menos. Entonces, está mucho más acotado el tema. ¿Y vos pensás en otro tipo de historias en hacer otro tipo de historias a partir de esta realidad, Inés? Mira, yo sigo pensando en todo. La verdad es que yo tengo un proyecto que es un thriller, que lo vengo trabajando hace muchos años, que, bueno, justamente es un thriller puro y duro, ¿no? Cosa que yo nunca antes había hecho. Pero empecé mucho antes, porque el guión lo escribí yo con Ana Berardo, o sea, y lo escribimos hace unos años ya. Lo empezamos a escribir cuando empezó la pandemia. En pandemia. Ajá. Y lo que sí te puedo decir es que los thrillers, por ejemplo, para formato plataforma sí caminan. Si te fijas, es un género que anda muy bien para plataforma thriller. Entonces, curiosamente, en este momento me encuentro abocada trabajando en un proyecto que es un thriller. Ajá. Pero no te podría decir que justamente ahora entonces me siento a pensar o sea, no me estaría pasando de esa manera. Claro. O sea, hay una coincidencia en este momento que se da entre mis inquietudes, las ganas que yo tenía, también se da porque yo ya tuve una coproducción con Brasil y fue una experiencia muy buena, así que tengo un productor en Brasil
que es un amigo ya, con quien me llevo muy bien, y esto es una película para filmar en Brasil, y bueno, por una cantidad de Hay una cosas. serie de circunstancias, pero Claro, veremos. pero Por, veremos, pero por ahora entonces, Inés de Oliveira César es directora, guionista y una de las referentes esenciales del cine hecho por mujeres en la Argentina. Esto es un sello, Inés de Oliveira César. El público va a tener oportunidad de encontrarse con 4 de sus mejores películas. Todas tienen algo muy importante, pero estas 4 son muy recomendables. De descubrirlas si todavía no las vieron o de redescubrirlas. Esto va a ser a partir del primer viernes de julio con entrada gratuita en el Palacio Libertad. Y los títulos son Como pasan las horas, El recuento de los daños, Cassandra y Baldío. Inés, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, felicitaciones por este ciclo. No, muchas gracias a vos, siempre es un gusto verte y espero que haya más ocasiones y más motivos para volver a tu programa. Seguramente las vamos a buscar, eso Vamos sí. a buscar. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. El coreógrafo Mauricio Weinroth, un nombre fundamental de la danza contemporánea, es el protagonista del documental Weinroth tras bambalinas, un maravilloso tributo de la directora Teresa Constantini, que se presenta en la sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín. Estamos con Mauricio Weinroth. Muchas gracias por acompañarnos, Mauricio. Julia Montesoro desde GPS Audiovisual Radio te saluda. ¿Cómo estás? Estoy bastante bien de ánimo, un poquito mal del cuello, de la garganta, y muy agradecido por hacer esta nota y ayudarnos a que la película se difunda y todo ese trabajo que tanto costó. Teresa es una persona increíble, Teresa. Y empezamos a conocernos y ella conoció más mi trabajo y me propuso hacer una película sobre mi vida y mi obra y yo me quedé así un poquito boquiabierto porque no me había pasado nunca algo así y, y ella es de una generosidad muy fuerte y y la estuvimos filmando durante mucho tiempo porque en el Sí. interín nos agarró la pandemia, a mí me operaron de la cadera, se infectó, me tuvieron que volver a operar, me operaron 8 veces y entre idas y vueltas estuve realmente muy mal y entre operación y operación seguíamos con la película o yo me iba de viaje, me fui a Polonia, me fui Sí, a distintos lugares. sí, Teresa Este, nos había hay comentado. momentos no, es impresionante un poco, porque yo de repente en la película me veo por momentos, me veo muy sufrido, muy demacrado, pero sin embargo con mucha pujanza, porque, qué sé yo salía del sanatorio y 2 días después estaba filmando y no eran pavadas lo que me hacían en el Claro, sanatorio. Y claro. pasaba No, 15, 20 días en el sanatorio y, y me veía, viste, muy demacrado, pero yo dije, bueno, esto es lo que hay, así es, esto es lo que tenemos y esto es lo que se va a mostrar. ahora, ¿qué te convenció de la propuesta de Teresa Constantini para aceptar protagonizar este documental? Mira, se dio por diferentes motivos, porque yo hacía rato que tenía ganas de escribir unas memorias de mi vida, de la familia, de mi trabajo. Yo trabajé con nada menos que 60 compañías de danza en el mundo. O sea que hay pocos coreógrafos que pueden contar esa historia, que por suerte
no la cuento en la película, porque si no la película duraría 8 horas Sería y una dura serie. 1 horita nomás. Claro, una miniserie. Eso por un lado. Entonces, eh, me habían ofrecido algunas posibilidades. A mí me encanta escribir y escribo poemas desde toda la vida y cuentos. Y yo antes de bailar quise ser actor y estudié teatro y de repente me topé con la danza cuando tenía 20 años, o sea que los libros, el teatro, todo eso me era muy afín, por eso Claro. en mis danzas, sobre todo en las obras dramáticas, en las obras con texto, eh, yo a veces, no sé, me siento muy bien haciendo Ujú. movimiento solamente porque me encanta el movimiento, pero lo otro también me nutre, me trae algo de todo lo que yo estudié antes de bailar. Claro. Y hasta trabajé como actor al comienzo, antes de pensar que iba a bailar. Mira. Bueno, o sea que todo ese bagaje, sí, se nota un inmenso Y bagaje entonces, en tu obra. como mira, fue una casualidad. Yo no la conocía, a Teresa. Ujú. Sí conocía su nombre, pero no nos conocíamos nosotros. Y no sé si Teresa había visto alguna obra mía, pero se dio la casualidad que ella había hecho la película Tita, Sí. y Tita Mereló es un personaje muy querido para mí. Yo soy muy porteño, amo mucho la ciudad, amo mucho los personajes, amo la Argentina. Ujú. Como país, me parece un país maravilloso, un país que no debería tener políticos, por ejemplo, como Costa Rica, que nos dejasen a los artistas manejar, Sí, sería mejor. Entonces, a los artistas de verdad, porque muchos políticos sí, juegan a ser artistas, sí. ¿no? Entonces, yo en ese momento de pronto fui con mi pareja a ver Tita, la película de ella, de Sí. Teresa, y me enamoré de la película, me pareció tan hermosa, tan linda, y en ese momento yo era director de Asuntos Culturales de la Cancillería, un cargo que me gustaba muchísimo porque podía ayudar a mucha gente y ayudé a Ujú, mucha gente, ujú. artistas, a concretar sus sueños sin pensar en partidos políticos. Vuelvo a lo Claro. mismo. Sí, 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 sí. Yo Sí. evaluaba los trabajos, no solamente los evaluaba yo, tenía gente de las diferentes poéticas y charlábamos con cada uno, música, teatro, artes plásticas, cine. Y entonces, 15 días después que vi la película, que nos encantó tanto a mi pareja y a mí, Teresa me pide una audiencia para hablar conmigo y yo normalmente no demoraba más de 2 días en recibir a cualquiera que pidiera una audiencia. Ujú. Cualquiera pedía una audiencia, mi secretaria sabía que en 2 o 3 días la persona tenía que estar delante mío. Y bueno, y pasó lo mismo, ella vino y le conté que había visto la película y se sorprendió mucho. Pero Sí. me dice, ¿fuiste a ver la película porque yo pedí la audiencia? Le digo, no, al revés. Fui a ver la película y la casualidad que a los 15 días vos te aparecés con que querés hablar conmigo. Ella venía a pedir, quería que la ayudásemos en difundir la película en el exterior a través de nuestros consulados y las Sí. embajadas, que era una cosa que hacíamos todo el tiempo. Todo el Claro. tiempo yo organizaba semanas de cine argentino qué sé yo, todos los consulados y embajadas, que son más de 150 en el mundo. Ujú. Y además era lo más barato para llevar cultura argentina, que la llevabas Sí, en un se mandaba DCP. por vía. Claro, Lógico. claro, Entonces, claro. en todo el mundo había todo el tiempo semanas de cine argentino, mientras yo estuve ahí como director. Así que bueno, entablamos, yo soy muy charlatán, como te habrás dado cuenta. Entonces, mira, yo hablo varios idiomas y no soy mudo en ninguno. Eh,
Bueno, pero Nunca me quedó así sin hablar. el destino los unió, podría decirse, ¿no? Claro, y entonces Porque... ella, en ese momento yo estaba trabajando estaban por reestrenar una obra mía en el San Martín, que Ujú, era La Tempestad, que es una obra de sí, Shakespeare, y es la obra que más quiero, la que más me gusta y con la cual yo me siento más identificado. Y ella la vio y le encantó, y bueno, y así nació nuestra relación, y un día me dijo, mira, me encantaría hacer algo con todo lo que vos hacés y con la ductilidad que tenés y la historia de mis padres que se escaparon de Polonia, se escaparon de la guerra 2 meses antes de la invasión nazi. Mis viejos salieron de Polonia el 17 de junio del 39 y Polonia fue invadida, bombardeada el 1 de septiembre del 39. Así que eh, un bagaje muy fuerte. sí, sí. Mis padres eh, mi papá eran 6 varones, no había nenas, 6 varones. Él fue el único que se salvó. Sus 5 hermanos y sus padres terminaron en un campo de concentración, y del lado de mi mamá, más o menos lo mismo, eran 9, 6 mujeres y 3 varones. Mi mamá era la última de 6. La madre de ella muere en la Primera Guerra Mundial y la criaron entre sus hermanas. Y cuando viene la Segunda Guerra Mundial, ya mi mamá se había podido escapar, y bueno, matan a todas, y se salvaron 2 hermanos mayores que ya se habían ido, Mm. y una hermana mayor que con cuatro hijos cruzó todo caminando y llegó a Siberia y pasó toda la guerra en Siberia. Y toda mi familia fue devastada. O sea que yo nunca tuve tíos, ni primos, ni abuelos. No supe lo que es tener una familia. Mis Claro, amigos son mi familia. son tu familia, claro, Mis amores te iba a y mis decir, amores han sido mi familia. claro. Nunca me peleé, nunca me separé mal de ninguna pareja. Siempre terminé una pareja, empecé otra, y después mis parejas se amigaron, eran amigos, qué sé yo, no tengo ese temple. Claro, claro, claro. Bueno, y tus grupos, tus compañías también tengo entendido que son en cierta forma una familia, ¿no? Que se vive Sí, como una pero, familia. yo no lo hago porque soy un sin familia. No es esa la idea de ser un sin Ujú, familia. ujú. Soy un maestro, soy un gran maestro, me encanta dar clase, me encanta, me encanta que la gente encuentre su camino, darle elementos a la gente para que cada uno crezca dentro de lo suyo, de lo que sabe, de lo que puede, de lo que quiere, nada más que eso. Bueno, esa Que, es que la, cada uno sea, qué sé yo, cada uno que sea lo mejor que puede ser, no compararse con el otro. claro. ¿Viste? Yo trato de no, la palabra, es muy difícil en Argentina. Argentina es un país de mucha envidia, de Mm, mucha envidia. Mira que conozco muchos países en el mundo. Sin embargo, la envidia del argentino es una enfermedad. ¿Viste? Yo siempre traté de no contar lo que hacía ni lo que decía. Yo empecé a viajar de muy joven y yo no contaba que viajaba. Y cuando empecé a viajar ya por trabajo, 2 o 3 cosas que me pasaron cuando volvía, yo me daba cuenta que la gente no se ponía tan contenta como yo pensaba que se iba a poner. En vez, por ejemplo, cuando yo vivía en Canadá, estábamos en unas mesas y había gente que ya tenía, no sé, 50 años, y decía, bueno, me voy a tomar un año sabático porque quiero hacer un curso especial de algo. Y entonces todo el mundo decía, good for you, qué qué bien, qué bueno, bien. claro. Otro decía, voy a pintar la casa, le voy a dar color, le quiero dar otro. Ah, good for you. Todo ese good for you era Sí, en sí, 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 Argentina. sí. Y vos decías algo así, decía, ¿y este a quién afanó? Claro. ¿A quién sacó? ¿A quién le robó? ¿Entendés? Sí, Eso es sí, una cosa normal en sí. nuestra cultura. La gente no se banca
al que trabaja mucho y bien Ujú, no le gusta, ujú. porque le da la medida de la inutilidad del otro. Sí, es No un hay, no espejo hay esa cosa. en el que muchos sienten que no está bueno mirarse, ¿no es cierto? Ahora, Lógico. Y lo de la solidaridad argentina también me pasa igual. Yo no creo mucho en la solidaridad. La solidaridad, viste, pasa por otros lugares, viste, por que la gente sea igual, que tengamos, igual quiero decir, en oportunidades, sí, claramente. igual en oportunidades y qué sos capaz de hacer con esas oportunidades que te da la vida, que te ofrece la vida. Eh, mi pareja que da clases de arquitectura litúrgica, en una charla hablando de la Navidad, dijo, eh, ¿cuántos papás Noels hemos tenido en la vida y nos dimos cuenta que era un Papá Noel que nos venía a ofrecer algo y eso quiere decir, esos Papá Noel son las oportunidades que la vida te ofrece. Mm. La vida te ofrece muchas oportunidades. El tema es estar alerta y subirte arriba de ese caballo, Bueno, a mí me encantaría seguir ¿entendés? Y hablando por por horas ejemplo, de todo por esto. eso te digo, para mí cuando la conocí a Son Teresa, yo oportunidades. digo, no como oportunidad, como una cosa mala, No, 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 sino no, que no, está darte claro. cuenta, la gente que se cruza conmigo, yo soy un tipo muy solidario, muy colaborativo, siempre lo he Sí, sido. sí, sí, Me sí. enseñaron mis padres que salvaron sus vidas, que se escaparon de una guerra, que venían del socialismo, y bueno, aprendí eso, y no es porque pertenezca a un partido socialista, porque no pertenezco al partido, a ningún partido, pero No, no, bueno, pero es una es concepción, importante que ¿no? nos demos cuenta. Es una concepción de la Sí, vida. Ahora, mira, bueno, mi papá siempre me decía una cosa muy sabia y paró. Mi papá decía, es mucho mejor encontrar que buscar. Cuando buscas algo, perdés las posibilidades de todo lo que puede venirte. No te cierres en buscar algo. Digamos, el príncipe azul, búscalo. claro. Bueno, uno con el tiempo aprende también, ¿no? Que el príncipe azul. Sí, Bueno, Wenro tras bambalinas se estrenó ya para terminar. Seguiría hablando horas y horas, pero bueno, esto es un programa de radio y estamos limitados por la tiranía del tiempo. Se estrenó mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. ¿Qué película sí. viste vos ahí como espectador, no ya como protagonista? Ninguna, no vi ninguna película. No vi ninguna película. No tuve, eh, escuché hablar de alguna, de otra, bueno, después las vi No, 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 en me el refiero cine acá, después las A vi. Weinrod, cuando te viste en pantalla. Ah, estás hablando de mí. Sí, 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 Ah, sí. perdón, ¿Qué perdón. película Yo pensé que viste? me estaba preguntando. Mira, me emocionó muchísimo la película. eh, Me sentí totalmente identificado eh, con lo que se veía. Yo hablo mucho de La Tempestad de Shakespeare, Ujú, que es como mi obra más profunda y donde me siento muy identificado con el personaje principal, Próspero, ujú. que era un mago. Próspero es un mago y que está ayudado por Ariel, que es un angelito que solamente él lo ve y que amaba los libros, que amaba la cultura y estaba en un mundo donde yo sentía que había una asociación muy grande con lo que pasaba en Argentina en esa época y en todas las épocas que recuerde. Ujú, Nunca tuvimos un presidente o gente que lidere el gobierno de cultura, ujú. jamás lo tuvimos.
y él es el duque de Milán, y la envidia de los demás, su hermano sobre todo, hace que lo tiren al mar a él y a a su hija para hacerlos desaparecer. Bueno, no te voy a contar la historia de la tempestad, Mm, pero yo me siento muy identificado con ese texto, me siento identificado con el poder que tengo de poder crear otros seres, de que mi cabeza tenga la capacidad de crear roles diferentes, ujú. hombres y mujeres que piensan de manera diferente y al final de la película, de la obra, él se despide de sus personajes y es un alivio muy grande quedarse Comparto. solo, solo con uno mismo. No hay nada mejor que saber que uno se queda solo y es fuerte, como bancárselo, pero no bancárselo como, ay, no tengo otra cosa que hacer. Es una decisión, el estado de soledad y el estado de estudio y el estado del misterio que produce eso. Yo creo que eso, yo la obra la hice en el 2006, hace ya casi 20 años. Ujú. La obra ganó premios en Sí. muchos lugares, premios internacionales, pero más allá de los premios, me parece como que esa obra es como una obra muy fuerte, muy atávica, y me encantó como Teresa navega por diferentes obras mías, Sí. diferentes épocas. No solamente se habla de La Tempestad, se habla de Ana Frank, se habla del Mesías, se habla, son de las obras más importantes todo el Ujú, tiempo, ujú. de Carmina Burana, de, de Chopin número uno. eh, no sé, se habla de mis parejas, Se recorre el mis parejas que, universo Weinroth. No, no contemos, claro, mis no parejas. adelantemos más, no No, adelantemos nada, más te digo, para... para mí mis parejas fueron maravillosas todas, todas mis parejas, Qué y bueno. con todas mis parejas yo crecí, mis parejas crecieron y la pareja creció. Y creo que eso es un canto a la vida, al amor y y a la posibilidad de ser generoso con uno y con el otro. Y con el otro. Mauricio Weinroth, recordemos entonces que Weinroth tras bambalinas, el documental de Teresa Constantini que refleja muy bien tu universo y a vos mismo, se presenta en la sala Lugones del Teatro San Martín. Mauricio Weinroth, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Gracias a vos y a todos tus oyentes. Gatillero, el thriller de Cris Tapia Marchiori, protagonizado por Sergio Podeley y Julieta Díaz, ingresa mañana en su tercera semana de exhibición en salas de todo el país. A lo largo de estos 15 días logró una importante convocatoria de público que convirtió a la propuesta en una de las revelaciones de la temporada. Estamos con Cris Tapia Marchiori aquí en GPS Audiovisual Radio. Gracias de nuevo por acompañarnos, Cris. ¿Cómo estás? Hola Julia, es un placer siempre conversar con ustedes. Yo les agradezco el tiempo y el trabajo que se toman en difundir nuestro cine. Bueno, estamos para eso. Y si es bueno, mejor. Muchas gracias, muchas gracias. Teniendo, Estamos, sí, sí, perdón. no, No, digo, te iba a responder cómo estoy. teniendo en cuenta la gran cantidad de público que asiste a ver a las salas gatillero, ¿no? ¿Te pusiste a pensar qué busca ver el espectador en este thriller? Qué buena pregunta, Julia. Mirá, eh, la verdad, y justo te iba a responder que me habías preguntado cómo estaba, va todo de la mano. Estamos sorprendidos. Yo sobre todo entiendo que Pablo, que confió en la película en el momento cero, Pablo Udeño es nuestro productor, Sí. él entendía que gustaba. Yo hoy
estoy empezando a pensar que la película gusta. Pero bueno, es como que me llega un poco tarde a mí, Ujú. porque soy la persona que coescribió junto a Clara, luego que la dirigió, luego que la padeció, luego que la disfrutó y bla, bla, bla. Entonces a mí eso me cuesta un poco. A toda persona que dirige seguramente le cuesta, pero sí estoy entendiendo a fuerza de machaque, porque realmente la gente ve la película, le gusta mucho, el boca en boca nos está sosteniendo en salas, la verdad, Ujú. es eso, las recomendaciones en redes de las personas que la ven, Sí. eh, entiéndase público en general o personas de la industria, tipo directores, directoras, Mm. actrices, actores, que la ven y hacen un posteo y dicen, acabo de ver un peliculón, vayan a verla, por favor, y son gente que nosotros no conocemos. Yo he sido asistente de dirección muchos años, he trabajado mucho y conozco muchas personas de la industria, pero hay personas que hablan bien de la peli y que ni siquiera nos conocen. Y bueno, nada, y la prensa también. Entonces, de alguna manera, en mi cabeza yo pienso y digo, bueno, claro, está gustando y está gustando mucho. Ujú. Eh, Ahora, lo difícil que es sostenerse en los cines es Sí, tremendo. sí, Peleamos contra una tradición de tanques y una logia entre distribución, sala de cine, empresa productora y sí, plataforma sí. que la verdad es que nuestra película en un punto es como el mismo protagonista que está corriendo para sostenerse. Lo bueno es que la gente la acompaña, eso, y la gente sale de la sala y postea algo y dice, esta película está buenísima, Sí, claro. no pueden dejar de verla, hay que venir, nos escriben a nosotros, o sea, se armó como, viste, cuando la gente abraza una película, bueno, eso es lo que Sí, está sí, sucediendo y ese sí. abrazo la está sosteniendo. Ujú. Bueno, en muy buena hora, porque efectivamente es un momento muy, muy difícil. Imagina a Tarantino filmando un western urbano con una GoPro y un trago de Fernet y tendrás gatillero. Esto lo dijeron los programadores del Festival de Neuchâtel. ¿Qué definiciones sobre la película te sorprendieron o te llamaron la atención en estos días? Mira, esta es buenísima. Tarantino con una GoPro y un poco de Fernet, sobre todo sabiendo que yo soy una persona que no consume alcohol. Acá estoy Ah, tomando, o sea, esas una bebidas, no voy a gaseosa. decir nombres. No, 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 esas bebidas con hierbas, ¿viste? Que Ajá, no sé si sí, puedo decir sí, nombres, pero bueno, estoy sí. tomando eso. No, no, hace como 20 años que no tomo alcohol. Eh, es muy divertida. Hay una que me gustó mucho, que la dijo un medio estadounidense muy importante, que es gatillero para imaginar, tipo, dijo él, para imaginar la locura que es gatillero, tendría que pedirte que visualices El Arca Rusa dirigida por Guy Ritchie. Eso también me parece muy Claro, divertido. nada Me más gustó ni mucho, nada menos. nada más ni nada menos. Y para seguir en el plan de lo internacional, me ha parecido muy loco un medio que habla de que la compara con La Soga de Hitchcock, pero no Ujú. solo por la situación plano secuencia, sino por el manejo la narrativa en plano secuencia puesta en función de la historia y que no sea Sí, solamente un capricho. sí, un Me explico. preciosismo técnico en todo caso, ¿no? Exacto, Claro. exacto. ¿Viste el famoso esculpir el tiempo? Sí, En el sentido no de montaje, cuando él lo decía, no lo decía por montaje, él lo decía esculpir el tiempo en el sentido de darle a las situaciones emocionales el tiempo que el director entiende que le tiene que dar para que funcionen y para que sucedan y para que le llegue a los espectadores. No, acá yo creo que en Gatillero esculpimos, intentamos, ¿no? O sea, mm, trabajarlo porque el plano secuencia nos obligó a hacer eso y en todo sentido, acelerar cuando ujú, había que acelerar y frenar cuando había que frenar, ujú. porque eso es lo que tiene Gatillero, Gatillero te lleva puesto. El O sea, timing, sí, sí. sí, o sea, esculpimos el tiempo, pero a por dos, como los audios de WhatsApp, a las trompadas. Ahora, una definición posible de gatillero entre las muchas que se pueden hacer
es que hunde sus raíces en el terreno de la marginalidad y la pobreza como puerta de entrada al crimen y la violencia. ¿La pensaste también como un alegato político? Total. O Ujú, sea, a la hora de hacer una película, más allá de, digo, yo tengo un aspecto, siempre lo digo, bastante informal y para ciertas situaciones de trato me gusta la informalidad, por eso mi nombre es Chris, no es ujú, Christian, no es mm, Chris y ya. Pero Gatillero no es la película de un loquito que corre con la cámara. Gatillero es la película de una persona muy organizada, muy ordenada, muy prolija, que tiene algo para decir. ujú, A la hora de hacer una película, eh, yo pienso, bueno, ¿cuál es la temática que voy a querer traer a la mesa? ujú, Porque cuando termina la película, está bien, es una película que yo la pienso, hice una película que a mí me gusta ver, que es entretenida, que tiene muchas cosas que a mí me gustan ver y demás, pero cuando termina la película, te sentás a tomar un café con alguien y decís, che, ¿viste lo que dijo este personaje? ¿Qué onda? ¿Qué pensás vos? ¿Qué pienso yo? ujú, Qué jodido que debe ser vivir con los narcos en el barrio. Qué jodido que debe ser vivir en el barrio y no tener una segunda oportunidad. Qué jodido debe ser haber salido de la cárcel y que te vuelvan a llamar para laburar las personas con las que laburaste y por las cuales te metieron en la cárcel. ujú, Empieza todo un planteo de un montón de problemáticas con las que a mí me resulta interesante condimentar esto que al final es una peli de tiros, pero lo que lo sostiene no son los tiros. ¿Me entendés? Acá sostiene a la peli la empatía que generan los espectadores con ese protagonista que en un punto eh, eh, puede parecerse, no lo digo yo, lo dijeron otras personas y es divertido decirlo porque es otro antihéroe, sí, tiene colores como el Guasón, ¿me entendés? O sea, sí, ese es un antihéroe. totalmente. En un punto vos empezás yo te muestro eh, cuál es el contexto y de alguna manera cuáles fueron los choques que tuvo en su vida y que le direccionaron el camino en Ujú, el cual vos lo encontrás hoy. ujú, Eso lo hago mucho con los actores y las actrices a la hora de pensar de cuando tienen que encarnar un personaje, para que no lo juzguen, les cuento todo lo que ellos me permitan escuchar y que yo les cuente, les suelo contar mucho cómo esa persona llegó a tener esta psique y cómo llegó a convertirse en el personaje que hoy hay que mm, encarnar para que no lo juzguen. Después nosotros decimos, bueno, acá tomó malas decisiones, acá tomó buenas, se equivocó, sí, ok, pero quiero contarte el contexto. Gatillero, en un punto, te propone en una entretenida montaña rusa de tiros y de acción, te propone que sigas en las últimas hora y media de una noche a un antihéroe del barrio y ujú, te muestra cómo es por fuera, cómo es por dentro y por qué llegó a ser así por dentro. Y sí. eso me parece que es interesante y por eso los espectadores en un punto empatizan con él, lo entienden y a mí me parece que todo lo que te lleve, nunca puede terminar en un mal camino todo lo que te lleve a entender algo o a alguien. ¿Me Ujú, explicó? sí, Entonces, totalmente. lo que te lleva a entender un poco lo que está pasando, con lo que ellos están conviviendo, con lo que este personaje convivió y que lo traiga a la mesa, para mí ya es ganancia. Después, el modo en el que lo hacemos, algunas personas lo hacen con una comedia romántica, otros lo hacen con un drama. Yo lo he hecho con un drama, en La Noche Más Fría. Mm, Quise hablar de las personas que viven en situación de calle y lo hice con un drama. Acá traje esto y lo hice con una de acción, un thriller. sí, Entonces, me parece sí. que esa es la ganancia del cine un poquito, ¿no? Ujú. Ayudarnos a reflexionar. Yo no traigo ninguna respuesta con la película y no es mi intención tampoco, pero mi intención sí es traer preguntas y poner un tema sobre la mesa. Sí, sí. Eso yo diría que es en cierto sentido tiene un registro documental, gatillero, y al mismo tiempo es un thriller político. Es una Está bueno, radiografía de época, ¿no? claro, Bueno, está.
Es una película que nos habla de segundas oportunidades. Después de verla una y otra vez y dialogar con el público después de las funciones, y bueno, todos los intercambios, ¿le darías la oportunidad de una secuela o preferís dar vuelta a la página y emprender otro proyecto? Todo. Sí, claro que le daría una oportunidad, sí, porque me divierte un montón, me divierte el personaje, me divierte, o sea, con me divierte, entiéndase, me estimula ese Ujú. personaje, me estimula todo lo que esté relacionado a Duca, a Pablo Udeño, Enrique Udeño, Mariana Flores, todo eso es estimulante porque trabajar con ellos realmente es lo mejor que te puede pasar, es increíble. Eh, y, o sea, por eso también surge Gatillero, porque, o sea, en Mm. un punto yo pedí control absoluto para hacer malabares con cuchillos que se estaban prendiendo fuego mientras yo tenía los ojos vendados y todos tenían los ojos vendados y estaba parado en una mesa de vidrio, ¿entendés? Todo lo más riesgoso Sí, sí, posible sí. y ellos confiaron y me dieron no solo el poder de decisión, porque con Pablo hemos conversado un montón, Pablo ha sido un socio creativo, sino ese costado también, ¿entendés? O sea, me han Ujú. brindado eso, entonces me estimula un montón trabajar, o sea, sería buenísimo porque estarían ellos, sería como repetir un poco el mismo equipo, la misma fórmula y sería precioso. Sí. Y a su vez a nivel narrativo creo que me quedé con ganas de hacer muchas cosas en plano secuencia. La verdad, Ah, me quedé con muchas ideas muy buenas que las tuve que sacar de la peli porque no quería que sobrecargar de cosas mm, locas, pero sí tengo una libreta de un montón de notas, sería interesante, sí, claro. bueno. También igual me resulta interesante, tengo ganas de hacer un thriller oscuro de personas que es algo que lo tengo escrito, de personajes que están empujados al límite por una situación determinada Ujú. y también así, tipo en un tiempo medio presente, tipo un día de Ajá, esos personajes. Me gusta esa ajá, narrativa a mí. ajá, Lo que es ajá. un día, una noche, un día, 1 hora y media, como es Gatillero. Me gusta un poco, me gusta mucho eso. ¿Cómo es Gatillero? Bueno, entonces por ahora eso en todo caso es lo que vendrá. Por Ojalá. ahora, entonces tenemos este thriller suburbano Gatillero que actualmente está en salas de todo el país, que dirige nuestro invitado de hoy, Cris Tapia Marchiori. Muchísimas gracias por acompañarnos y también por esta película. Te mando un abrazo enorme. Julio, un beso a ustedes y muchas gracias para ustedes. Muchas Por gracias. favor. Y a la gente que nos acompaña en la sala, por favor. Sí, claro, que sigan en las salas. Esta fue otra emisión de GPS Audiovisual Radio. Nos despedimos hasta el próximo miércoles, como siempre, a las 19 en vivo, aquí en Radio Trend Topic. No se vayan, porque ya llega Mala Noche. Y recuerden, como decimos siempre, vean cine argentino y véanlo en las salas. Gracias, hasta el próximo miércoles. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic.